Bienvenidos a la historia viva de Venezuela por Conquivacó Televisión. Hoy con el tema Los Viernes Negros, que ha pasado en la historia viva de las devaluaciones en nuestro país, cuál es el concepto de devaluación, revaluación, cuándo comenzaron los problemas de desequilibrio interno, externo en nuestra economía, en la balanza de pagos, hace ya varias décadas. Este tema lo vamos a tocar en lo concreto en este análisis con el doctor Alfredo Rincón, el conocido economista, profesor universitario, reencauchado, ¿no? Luego sí. La Universidad del Zulia, porque para un privilegio y para los grandes conocimientos para los muchachos. Y presidente de la Academia de la Historia y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales del Estado Zulia. En materia, primero el concepto de evaluación y revaluación. ¿Y cuándo fue? En 1900, con la crisis económica del año 29 en los Estados Unidos, el famoso crack financiero, pega en los precios del café en el año 29 y 30 en el país. Y ahí se producen unas caídas del precio del café y el gabinete de Tinoco, pero Tinoco padre, se ve obligado a la primera revaluación. Sí. Bienvenido, Alfredo. Gracias. Bueno, por la oportunidad de dirigirme a tanto público. Ya estás en la casa. Sí. Tercer programa. Así es. Bueno, devaluación de una moneda es cuando ésta pierde valor en relación a la mayoría o a todas las otras, como acaba de ocurrir en el caso venezolano, donde el dólar ha pasado, el dólar oficial, de 4.30 por dólar a 6.30 por dólar. Esa es la devaluación. Revaluación. Entonces, devaluación sería la pérdida de valor de una moneda nacional con respecto a las demás. En este caso el bolívar con respecto al dólar, también sería con respecto al euro y a todas las demás. ¿Y revaluación? Es lo contrario, es cuando una moneda adquiere valor en relación a otra, especialmente cuando es un proceso tangible, es un proceso permanente, como ha ocurrido también incluso en Venezuela. También debemos decir que el precio del valor de la moneda extranjera en relación a las transacciones comerciales lo fija los bancos centrales de acuerdo a su política monetaria, fiscal y cambiaria. Sí, a veces son los propios mercados. En la misma Venezuela ha habido algunas épocas en que ha sido el libre juego de la oferta y la demanda, pero normalmente, incluso en la época de mayor estabilidad, era el Banco Central y el Gobierno Nacional los que definían el valor del bolívar con respecto al dólar. Entonces tenemos dos variables. Una, el mercado externo, de acuerdo a las economías, al movimiento de las economías mundiales y de la dependencia de nosotros con esos mercados, en las importaciones y exportaciones, y también una política interna, fiscal, monetaria y cambiaria, decisión soberana de cada uno de los países. Correcto. Ahora, en el 29, con el movimiento del crack financiero, sí. ¿Cómo pega aquí? Muy buena la pregunta. Bueno, recordemos que ya en 1925, el primer producto de exportación de Venezuela pasa a ser el petróleo, desplaza al café, pero todavía la producción cafetera era importante, así como la de otros productos, cacao, etcétera, etcétera. En el 29, en la crisis de octubre de los Estados Unidos, eso repercute en todo el mundo y lo primero que ocurre es que baja sensiblemente los precios de numerosas materias primas, incluyendo el petróleo y el café. Lo que ocurre con el petróleo es que las compañías, las transnacionales que operaban en el mundo, incluyendo Venezuela, pues tenían pulso, tenían potencia financiera como para aguantar. Pero el productor de café, de Escuque, en el estado Trujillo, de Rubio, en el estado Táchira y de otras partes, ve cómo el café baja a la tercera parte y más de su valor en dólares, en cuestión de pocos meses. Sí, en dólares recibe mucho menos. Y lamentablemente el gobierno de Gómez, que en otro sentido fue bastante prudente, cruel también, lógicamente, pero fue prudente, se equivocó estimulando la recuperación del valor del bolívar con respecto al dólar hasta el punto que en 1934 se firma el llamado Convenio Tinoco, donde el petróleo, donde el dólar que había llegado a estar hasta en 7 bolívares por dólar. 7 bolívares el dólar. El dólar. Fidel Castro. Cipriano Castro le entrega a Gómez, sí, en 1908 un dólar casi. Y el convenio Tinoco 7 bolívares. Lo coloca en 3.90. Entonces, eso significa que el pobre exportador de café no solamente ve reducida a la tercera parte
la cotización del café en dólares, sino que además cuando va a vender esos dólares en un banco, le pagan mucho menos porque se lo pagan a 3.90 en lugar de pagárselos a 7 bolívares. Luego, o sea, casi la ruina del productor cafetalero. De hecho, eso trajo reducción de sueldos de los peones en muchas fincas y casi la ruina para buena parte de los productores de café. Ahí fluyó la economía petrolera ya naciente. Sí, ya la producción petrolera venía siendo atractivo para los trabajadores de los estados andinos, de Margarita, etcétera, que venían especialmente al Zulia a buscar trabajo en las petroleras porque a pesar de que pagaran relativamente poco, pagaban mucho más que en el campo. Y hay otro factor de la economía cafetalera, las migraciones internas, o sea, el atractivo petrolero, el inmenso trabajo que desarrollaban las compañías petroleras, atrae a la inmensa masa de trabajadores agrícolas a las ciudades. Sí. O sea, con eso no se contaba. El éxodo campesino. Mucha gente no lo sabe, pero décadas atrás, antes de 1920, Venezuela había llegado a ser el principal exportador de café de primera calidad en el mundo, el café suave, que a diferencia del café brasileño, por ejemplo, que es un café de mucho menos calidad. Y nosotros éramos un gran productor y exportador de café, compitiendo lamentablemente con el petróleo y luego con la vida más fácil de la gente yéndose a las ciudades a trabajar en el comercio. Ahí el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Herbert Hoover. Era en el momento Ahí lo tenemos en pantalla, Juan Vicente Gómez, que tuvo que revaluar de 7 a 3.90. A 3.90. ¿no? Y eso afectó a la economía cafetalera por el éxodo campesino de las ciudades al campo, del campo a la ciudad, porque ya la economía petrolera estaba con unos saldos muy favorables en la balanza de pagos, los impuestos, etcétera. Pero lamentablemente los gobiernos de esa época, y me temo que en casi toda la historia, no supieron estimular la producción agrícola y pecuaria de tal manera que no se debilitara, como ocurrió con el café. Ya en el gobierno de López, ¿cómo se mantiene? En el año 37, en el gobierno de López Contreras, que ya tenía desde diciembre del 35, se revalúa nuevamente el bolívar con respecto al dólar, bajando el tipo de cambio de 3.90 a 3.35. A 3.35 y se mantiene todo el periodo de López del 35 al 41. López, Medina, Junta de Gobierno, Delgado, todo, hasta el año 61 con Betancur. Hasta 1960 con Betancur. Ya regresamos a la historia viva de las devaluaciones en nuestro país. La historia y miembro de la Academia de Ciencia Económica y Social del Estado Zulia, el tema Los Viernes Negros, la historia de vida de nuestras devaluaciones en el país, en Venezuela, para el mundo. Se mantiene. El 3.35. López revalúa de 3.90 a 3.35, se mantiene con López todo el periodo, luego Medina, la Junta Revolucionaria de Betancur, Delgado Chalbó, la Junta Revolucionaria de Betancur, hasta 1960. La primera devaluación 1960. Sí. Bueno, el 8 de noviembre... El contexto internacional e interno. Ese fue un año, como tú recordarás, porque yo también, fue un año muy, muy importante. Y había ocurrido en el año 58, en diciembre, que el presidente de la Junta de Gobierno, Edgar Sanabria, luego de ganar las elecciones de Betancur, decide en un decreto una modificación de la ley de impuestos sobre la renta, donde las petroleras ya no van a pagar el 50% de las utilidades
al fisco, sino el 60%. Aquí está, sigue. Y Sanabria... Aquí está el flaco Sanabria, lo llamaban el flaco Sanabria. El flaco Sanabria. El periodo de transición de marzo-abril del 58 hasta las elecciones de diciembre del 58. Entonces, sí, él es el que sustituye al almirante Larrazábal como presidente de la Junta. Entonces resulta... Pero resume, hubo un problema con el impuesto sobre la renta. Sí, él aumenta del 50 al 60% la participación del fisco y como la hace cuando ya las petroleras no pueden modificar su contabilidad, eso trajo una reacción de molestia pública de parte de algún presidente de la compañía que incluso creo que fue expulsado por el gobierno de Sanabria. Y en el año siguiente, 59, se dan dos factores simultáneos. Por un lado, las mismas petroleras estimulan la producción en otras áreas, básicamente del cercano oriente, y por otro lado, comienzan a bajar los precios del petróleo. Y eso trajo para Venezuela... ¿Pero por qué comienzan a bajar? Bueno, porque ha subido la producción de otras partes y quizás hasta por manejo de la propia... Se dice que hubo una presión del naciente cártel petrolero, aunque la UPED no había nacido todavía. No había nacido. Pero sin embargo se ponen de acuerdo en función de bajar la producción y los precios. Sí, posiblemente eso fue. Entonces entra menos dinero, menos dólares a la economía nacional y el 8 de noviembre de 1960 se da un primer control de cambios decretado por Rómulo Betancourt. La primera devaluación. De momento fue un control de cambio, que duró año y medio. Debo recordar que eso ocurrió en un contexto político muy difícil. Pero la moneda, ¿cómo la llevó? ¿El dólar cómo lo llevó? Bueno, lo recibió en 3.35 y lo dejó finalmente en el año 62 en 4.54 bolívares por dólar. 4.54 por dólar en el año 62. Pero debo reconocer que primero era un contexto político y económico difícil y sin embargo ya en el año 63, el último año del gobierno de Betancourt, la economía está creciendo entre un 4 y un 5% y se ha logrado estabilizar bastante en lo económico. Se han construido 3.000 escuelas primarias, creo que 400. Pero sin embargo eso origina problemas políticos, sí. División de la reducción del 10% de los empleados, sí, del salario de los empleados públicos. Betancourt se niega a la discusión dialéctica, las tesis agrarias, industriales, niega la discusión en las bases del Partido de Acción Democrática, impone tesis económicas y eso origina fricciones dentro de la juventud de Acción Democrática, se origina el movimiento revolucionario MIR. Así es. Entre otras cosas, un periodo de gobierno muy revuelto, muy difícil. Con un dólar, ¿no?, muy alto para ese momento, el valor del dólar. Así es, pero sin embargo... 4.50. Tuvo éxito porque con apenas año y medio de control de cambio logró capear esas dificultades económicas y entregó ya el país en crecimiento. Y logra desarrollar en parte la política de sustitución de importaciones. Así es, la industrialización. La política cepalista. Así es. No es casual que su primer ministro de Hacienda, José Antonio Mayobre, venía de ser 8 años director de la CEPAL, especializado en desarrollo económico. Y tuvo varios ministros de Hacienda, ¿no? Sí. Los conocidos y que con mucha obra, José Antonio Mayobre, del 59 al 1960. Luego lo cambia por el conocido también Tomás Enrique Carrillo Batalla, del 60 al 61. Ahí le tocaron todas esas medidas. Y de la familia Otero, Andrés Germán Otero. Del marzo del 61 al 64. Todos ellos eran independientes de Acción Democrática. Sí, Mayobre inclusive había sido en su juventud, igual que Betancourt, comunista, pero manteniendo una cierta posición de izquierda, él era independiente. Pero en 1944, ya a un año del cierre de la Segunda Guerra Mundial, cerca de Nueva York, Bretton Woods, correcto. ¿no? Ahí se reúnen los Estados Unidos y de ahí surgen unas medidas económicas mundiales. Así es. La conferencia de Bretton Woods es muy importante aún hoy, porque un año antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, los países aliados se reúnen y entonces deciden la creación del Fondo Monetario Internacional, la creación del Banco de la Reconstrucción, que luego terminó siendo el Banco Mundial, y además, en vista de que los Estados Unidos tenían un alto porcentaje de las reservas de oro. Más del 40%. Sí, mucho más. Entonces deciden que el dólar y la libra esterlina
van a ser las monedas de referencia a los efectos del comercio mundial. Esas dos monedas, básicamente el dólar en todo lo que se refería a nuestra América. Cobraron el saldo de la guerra. Sí, porque Estados Unidos había vendido muchas armas, aviones, buques, y entonces los países aliados le debían grandes cantidades de Pasó dinero. el patrón de referencia, ya no a la diversidad de monedas mundiales en el comercio normal de los países emergentes o los países en desarrollo, sino que ya el patrón dólar comenzó a dominar la economía mundial. Así es. A partir de 1944. Así es. Bueno, luego... Eso afecta lógicamente a Venezuela. Sí, naturalmente. No la perjudicó en el sentido de que Venezuela de todas maneras estaba en el área de Estados Unidos, su comercio fundamental era con Estados Unidos y recibía el petróleo en una moneda muy fuerte como era el dólar en aquel entonces. A pesar luego, de las medidas de Medina, sí, claro. Sí, Medina inclusive... Con el 50-50. Así es, le subió Con Pérez Alfonso. le subió el impuesto a las petroleras, luego vino la creación de la OPEP en el gobierno de Betancourt por Pérez Alfonso, vino la creación de Cordiplan en el año 58 para planificar de referencia el país y muchas otras medidas positivas. Luego, hasta el año 73, la moneda se mantiene en 3.35 hasta que ocurre un fenómeno curioso que es una nueva revaluación. Sí, pero en el gobierno de Caldera, el primer gobierno, hubo la segunda revaluación o la tercera. Sí. Hubo dos mini revaluaciones. Dos mini revaluaciones. Pasó de 54. De 4.54, lo lleva a 4.40. a 4.40 y luego a 4.30. A 3.30 en el 7.3. Exactamente. ¿No? Eso cambia esos tres tipos de cambio, o dos tipos de cambio. Bueno, prácticamente. Hubo tres, pero hubo dos revaluaciones. Tres revaluaciones. Mini revaluaciones, realmente. Sí, el presidente Caldera en su primer gobierno, él pensó que con el alud de dólares que estaba entrando, porque recordemos que hasta el año 73 el precio del petróleo en promedio era unos $2 el barril. Y entonces a raíz de la guerra del Yom Kippur, sube hasta $8 y eso trae un alud. En la guerra del Yom Kippur en el año 72. Sí, 72, entonces 73. trae un alud de dólares y eso ocasionó... Y eso permitió revaluar el revaluar. dólar, es decir, ponerlo más... para los efectos de la economía más nacional, barato. Más barato. Barato. Bueno, ya regresamos en la historia de las devaluaciones en nuestro país, los famosos Viernes Negros. ...18 de febrero de 1983... Viernes Negro, la economía venezolana paralizada. Venezuela, país con una economía rentista, dependía casi en su totalidad de exportaciones petroleras. Desde mediados del siglo XX hasta finales de los 70, el Producto Interno Bruto se disparó por las ventas del hidrocarburo, un crecimiento económico acelerado que no duró mucho tiempo. Por varios años se disfrutó de excedentes de la renta petrolera. Tres factores como deuda externa, fuga de divisas y caída de los precios del petróleo desembocaron en una crisis económica que se evidenció el 18 de febrero de 1983, fecha que se conoce como el Viernes Negro. ¿Cómo un país con tanto ingreso petrolero más alto del siglo XX pudo llegar a una situación como esta? El Viernes Negro, el famoso Viernes Negro, 30 años se cumplen, Alfredo. Sí, así es. Las causales, fuga de divisas, la caída de los precios del petróleo, deuda externa. Sí, yo tengo un trabajo que lo pongo a la orden gratuitamente de los televidentes.
que pueden tomar mi correo dentro de un rato y escribirme, que aunque se refiere a historia de la banca, toca en algunas páginas el análisis de ese fenómeno. ¿Qué ocurrió? Bueno, que luego del primer gobierno de Caldera, el gobierno de Carlos Andrés Pérez... Carlos Andrés Pérez no pasó nada, una abundancia de dólares. Sí, pero sí pasó. ¿Qué pasó? Pasó que, por ejemplo... En relación a la sí, paridad claro. cambiaria. No, de la paridad cambiaria Se no. mantuvo. Se mantuvo, pero ¿qué ocurrió? Que la avalancha de dinero que entró, en algunos casos fue bien destinada. Por ejemplo, se nacionalizó la industria del hierro y luego la industria petrolera. Eso fue positivo. Se hicieron obras de infraestructura, pero también es verdad... Un ingeste de dólares. Sí, también es verdad que la gente se volcó a las importaciones, que se crearon numerosos bancos por personas que no sabían mucho de eso. Casi 600 sucursales, algo sí, así. más inclusive. En total, que eso causó que ya en el año 77, cuando a Carlos Andrés le faltaba año y medio, él tomara algunas medidas, recuerdo que las tomó en agosto, para enfriar un poco la economía, porque ya se veían los problemas. Luego, el aumento de la deuda pública, que él había recibido en algo así como 2.000 y tantos millones de dólares, y la entrega... Comienza el tabarato, Alfredo. Comienza el tabarato, la gente a importar mercaderías, electrodomésticos, se veían los pinos canadienses, la gente venía cargada en los puertos y en los aeropuertos. Y lamentablemente el gobierno de Luis Herrera, si bien tomó algunas medidas, como por ejemplo la congelación de creación de nuevos bancos, el negarse a que los bancos entraran a áreas nuevas, coincidió con una baja de precio del petróleo en la segunda mitad. Y además quizá le faltó voluntad, decisión. Pero ahí hubo algo, en el año 79. Toman la embajada de los Estados Unidos en Teherán, sí, en Irán, ¿no? Sí. Secuestran diplomáticos norteamericanos, la toman militarmente los Estados Unidos, y eso influyó en los precios del petróleo. Sí, hubo embargos sí, de los activos, de los pasivos de iraníes sí, en los bancos norteamericanos. Así es. Bueno, la llamada crisis de los rehenes, que duró varios años, Estaba Ayatollah Khomeini. sí, hizo subir los precios del petróleo. Porque Fue al revés, los hizo subir. lo hizo subir los precios del petróleo. Lo que ocurre es que después bajaron, y entonces Luis Herrera, que lamentablemente no había tomado suficientes medidas de control, por ejemplo, recordarás tú el colapso del Banco de los Trabajadores en octubre de 1982. Pero ¿por qué Leopoldo Díaz Bruzual, llamado Búfalo, ministro de Hacienda de Luis Herrera, Sí. No, presidente del Banco Central. presidente del Banco Central, toman estas medidas? Bueno, ¿A cómo lleva la paridad cambiaria Está muy bien. del bolívar y el dólar? debo señalar que me tocó trabajar con el ministro de Hacienda, Luis Hugueto, que fue ministro los 3 años y medio primeros de Luis Herrera, y que era un hombre muy serio, muy disciplinado, con formación económica sólida y educado en Inglaterra. Ahí lo tenés en pantalla, dólar a 4.40 para Exacto. el público. Entonces, resulta que él se encontraba con una serie de ministros y presidentes de institutos autónomos que iban de su cuenta, y de pronto el presidente Herrera lo llamaba y le decía: mira, se le vence un pagaré a la Corporación Venezolana de Fomento dentro de 2 días. ¿Y por cuánto es? Por 100 millones de dólares. Entonces, el ministro de Hacienda, que no había tenido nada que ver con eso, ni había sido consultado, tenía que ver qué solución hacía. Me citan un hombre como Díaz Bruzual, que era abogado y economista, un hombre preparado, pero que quizá la forma de ser de él no era la más apropiada. Continúa el tabarato, la fuga de divisas. Sí, no, pero sí es que inclusive a él le preguntaron en el año 82 que qué se iba a hacer porque las tasas de interés que se estaban pagando en Venezuela eran muy bajas y estimulaban la salida de divisas. Y recuerdo que él contestó: bueno, el que se quiera llevar su plata, que se la lleve. El que quiere llevarse, lo dijo en cámara. Sí. El que se quiere llevar los dólares, que se los lleve. Y se los llevaron Y todos. se los llevaron. Ahora, ¿cómo llevó la paridad cambiaria con respecto al dólar? Bueno, en el 18 de febrero, de momento, lo que hizo el gobierno fue imponer, era viernes, un control de cambios, trancó la venta de divisas por unos días, y luego comenzó suministrando para algunas cosas como alimentos y medicinas a 4.30, para otros a 6 bolívares, para otras importaciones, y luego dejó
que el que lo quisiera comprar, digamos, para llevárselos a una cuenta bancaria, tenía que entrar a un dólar paralelo, libre, vamos a llamarlo así. Eso duró un tiempo, luego... ¿Cómo era ese mercado paralelo? ¿Cómo era? No, esos se cotizaban y el que no iba a importar, sino que quería, por ejemplo, a depositar en una cuenta o abrir una cuenta en el exterior, tenía que pagar a como estuviera el dólar paralelo. Que recuerdo que ya casi a los pocos meses, a finales del año 83, ya estaba en cerca de 9 bolívares el dólar paralelo. Ese sistema, él crea lo que se llamó RECADE, régimen de cambio diferencial, que dura desde el año 83 hasta el año 89, cuando entra Carlos Andrés Pérez en su segunda presidencia, o sea, duró 6 años, y Carlos Andrés Pérez viene con otras ideas, muy distintas a las de su primer gobierno. Y entonces trata de liberalizar el mercado bancario de intereses. Primero le puso un tope del 30% como tasa máxima, pero llegó a estar hasta el 80% después. Y el tipo de cambio lo mantuvo libre, aunque arrancó con prácticamente 40 bolívares, 39.95. Después se estabilizó y ya con el interinato de Ramón Velázquez, y a pesar de la crisis política, en enero del 94, el dólar de 39.40 ha subido a 108 bolívares, el dólar que era libre. Y en junio... Pero no había control de cambio. No había control de cambio. Desde el 89 hasta el 94 no hay control de cambio. Ya regresamos con el doctor Alfredo Rincón, presidente de la Academia de la Historia y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales, en Tu Historia Viva, la historia viva de los Viernes Negros. Venezuela. Se confirma lo que había sido negado hasta la insistencia por el gobierno. Nueva devaluación, otro viernes negro en la historia de Venezuela, esta vez en 46%. El tipo de cambio pasa de 4.30 a 6.30. Ajá. Salió mal. Ah, sí. Omar Lugo, director del... Venezuela. Se confirma lo que había sido negado hasta la insistencia por el gobierno. Nueva devaluación, otro viernes negro en la historia de Venezuela, esta vez en 46%. El tipo de cambio pasa de 4.30 a 6.30. Otro Viernes Negro, Sí. 2001. Bueno, 2013. 2013. Sí, yo creo, es decir, lo que lamento... Bueno, siglo XXI. Claro. Lo que lamento no es la devaluación en sí, sino que lamentablemente se está enfocando una sola área de la economía y no va a resultar. La economía es una ciencia compleja donde habría que incluir, por ejemplo, lo relacionado con el mercado monetario, con las tasas de interés que pagan los bancos, que son tasas negativas. Si con una inflación del 21%, el año 2012, los bancos pagan 4 o 5% en cuentas de ahorro y cuando mucho 14% en depósitos a plazo. Entonces, cualquier persona que tenga dinero sabe que no les negocio tener dinero en los bancos en Venezuela porque va perdiendo poder adquisitivo. Anteriormente se utilizaban las tasas de interés positivas, Claro, para mantener el bolívar en los bancos. lo que ocurre en Colombia y Chile hace más de 30 años, que por más de la crisis económica que había en esos países, ya no la hay, el ahorrista
ganaba intereses por encima de la inflación. Entonces, no se animaba a comprar dólares, a llevarse el dinero. O otra moneda fuerte. U otra moneda fuerte. Dejaba los bolívares en su banco, en este caso, o su moneda local en su banco. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Un problema que el gobierno no estimula. O sea, que las tasas de interés no son totalmente positivas. Entonces, la persona que tenga dinero en los bancos dice, bueno, ¿para qué lo voy a tener? Si cada día vale menos. Eso hay que arreglarlo. Y busco moneda dura, en este caso el dólar. Eso hay que arreglarlo. Por otro lado, los bancos no pagan. Los bancos tienen la cifra récord de ganancias en los últimos años, pero no pagan más tasas también porque los están obligando en parte de su cartera. Por ejemplo, el 20% de la cartera de vivienda, hay créditos que dan hasta el 4,66%. Entonces, lo dan a pérdida. Entonces, al menos lo relacionado con cartera de interés social, los bancos no ganan dinero. Y por eso tampoco suben las tasas. Otro problema grave que tenemos es lo relacionado con el Producto Interno Bruto y con el déficit fiscal. ¿Qué pasa con el Producto Interno? Que si nosotros estuviéramos devaluando, pero al mismo tiempo los empresarios estuvieran invirtiendo o tuvieran capacidad para aumentar la producción, se sustituiría las importaciones por producción nacional. Pero eso no ocurre, porque hay inseguridad jurídica, hay controles de precios, que en algunos casos se justifica, pero en otros son exageradas, hay inamovilidad laboral. Entonces, por ejemplo, tengo entendido que los tribunales laborales tienen 3 años que no autorizan despido. Entonces hay empresas que incluso públicamente están llamando a los trabajadores con nombre y apellido y decirle, mire señor, usted desde noviembre no aparece, acérquese por acá, ¿qué vamos a hacer? Han salido avisos de prensa. Tenemos también problemas de fallas de electricidad, de fallas de materia prima, de control de divisas. Y hay otro que se agrega, otro factor, el factor especulativo, es decir, naturalmente entramos en una comunidad especulativa y me quedé asombrado y un amigo iba a comprar un electrodoméstico, un aire acondicionado que costaba antes del Viernes Negro de febrero de este año, costaba 5.400 bolívares. Bueno, ya está en 12. Imagínate. Y él lo compró a 4.30. Claro. Oh. Sin duda que hay comerciantes especuladores, pero lamentablemente estas medidas que te reseñaba ahorita afectan a todos los empresarios. No son a los especuladores y a los que no son tan especuladores, incluyendo industriales, agropecuarios que pudieran incrementar mucho la producción de muchas cosas, pero no se animan. Y otra pregunta que se hace al público, ¿por qué devaluamos con precios de barril de petróleo muy altos? Sí, así es. Es una cosa llamativa porque en el año 98 el precio del dólar estaba un poco por encima de 500, que tomando en cuenta que eran los bolívares viejos, y el precio de barril a 10. Era de 9 a 10 bolívares, así es, a $10. A $10. Y 500 era el equivalente hoy a 0,5. Y resulta que hoy el dólar oficial está en 6.30 con el petróleo a 102 y 104 en los últimos años, desde el 2011, 2012 y lo que va del 2013. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, por esto que te acabo de explicar. Porque vamos a jugar con los términos de economía. Los equilibrios internos, los internos y los externos. Exactamente. Hay un desbalance. Si no hay unidad en la política fiscal, cambiaria y financiera, hay un desbarajuste en esos dos equilibrios. Mira, hay un desequilibrio entre la balanza externa y la interna. Los desequilibrios que hay en Venezuela son de tal magnitud que les voy a dar una cifra que va a dejar atontados a los televidentes. Por cada bolívar que estaba en la llamada liquidez, que estaba en circulación en Venezuela el año 98, hoy hay 70. Es decir, que de los 70 bolívares que circulan hoy, de cada 70 bolívares, 69 han sido emitidos en los últimos 14 años. Y evidentemente que la producción no ha aumentado ni remotamente a ese ritmo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo corregimos esos desequilibrios? Bueno, con mayor producción interna. Claro, hay que estimular la producción interna, hay que estimular el ahorro, que la gente se anime a ahorrar, porque en los bancos le están pagando y cada día el poder adquisitivo le aumenta. El gobierno tiene que reducir o eliminar el déficit fiscal, que es enorme, es cercano, cuando yo dije del 20% en otro programa de televisión. Y reducir el gasto corriente. Exactamente. Que es exorbitante. Exactamente. Entonces, el gobierno tiene que hacer un cambio radical en su política, estimular
al productor honesto, que son muchos, no son todos. Y educar al consumidor. Y educar al consumidor, así es. Y al ahorrista, porque cualquier sociedad exitosa se basa en 3 o 4 pilares. Que la gente sepa que la fuente natural de su éxito es el trabajo, es el estudio, es el ahorro. Y el ahorro. Y eso no ocurre en Venezuela, lamentablemente. O sea, hemos venido perdiendo esa cultura del ahorro. Lamentablemente. Ya regresamos en la historia viva, la historia de las donaciones en nuestro país. Producto. Años, podemos hablar, si tú quieres, No, que es un solo negrillo. de esto que... ¿Cuál? Esto era más o menos lo que yo te acabo de explicar. El sector externo, que es el que está atacando al gobierno, pero no se está metiendo con las tasas de interés. Ok. ¿Qué le enseñamos esto? No se ve, creo que no. Producto. Por cierto, la divisa que se mantiene a 4.30 solamente será para una lista precisa de varios rubros que vamos a detallar a continuación. Solamente para alimentos, comercio, comunicaciones, prensa, productos electrónicos, electrodomésticos, informáticos, telecomunicaciones y salud. Tendrán esa divisa a 4.30 si hicieron las solicitudes 3 meses antes del 15 de enero. Por su parte, el sector automotriz, caucho y plásticos, construcción, eléctrico, gráfico, librería, papel, útiles escolares, carbón, madera, químicos, salud, veterinaria, servicios, textil, ciencia y tecnología, maquinarias y equipo, metalúrgico y minerales no metálicos, tendrán hasta 6 meses para la liquidación de divisas a 4.30. Ahí está, ¿no? Lo actual, Sí. en base a la última devaluación. Bueno, ustedes... De 4.30 a 6.30. Así es. Decía que lamentablemente el gobierno está tratando de corregir un desequilibrio que es cierto, el desequilibrio externo, por cierto, manteniendo un tipo de cambio que de todas maneras sigue siendo muy barato, el de 6.30, pero si el gobierno realmente quisiera sacar a Venezuela de la situación económica y mejorarla sensiblemente, como ocurre con muchos países ahorita de América Latina, tendría que meterse a reducir sensiblemente su déficit fiscal, a estimular las tasas de ahorro positivas por parte de los bancos. Entonces la gente diría, bueno, ¿para qué voy a comprar dólares? Si cada vez el bolívar que yo tengo aquí en los bancos tiene más poder adquisitivo. Es fuerte. No se pierde. Es duro, se mantiene duro. Como ocurría aquí durante muchos años. Aquí venía. Ahora, para efectos pedagógicos, ¿cómo lograríamos un equilibrio en nuestras cuentas fiscales? Bueno, tendrías que meterte con media docena de mercados que son complejos. Yo comenzaría no solamente con el externo, que ya se metió, sino con un estímulo sensible al crecimiento del producto, desmontando una serie de controles exagerados, como los que hablaba hace rato, y que solo se justifican en algunos casos especiales, poniendo las tasas de interés positivas. Eso significa que los bancos tengan que pagar más, pero también significa que el gobierno no le siga imponiendo carteras a pérdida.
No, y revisar la política de la creación de las cooperativas, Sí. de las fábricas socialistas en el sentido de las auditorías con controles sociales, con los consejos comunales, en función de la rentabilidad y no de las pérdidas. Es decir, Claro. hay que revisar todo el aparato económico privado y público en el sentido de lograr el equilibrio Así es. fiscal, financiero y con respecto a la paridad cambiaria que resulte, porque tú lo puedes Sí. poner el dólar a 15, a 20 bolívares, Así es. a 20 bolívares el dólar. Pero si tú no equilibras lo interno, Todos los países de América, incluyendo países aliados y amigos del presidente Chávez, como Bolivia, como Ecuador y como Nicaragua, las inflaciones son bajas. así es, y estimulan la producción privada, porque el productor, el empresario privado venezolano no puede ser enemigo del gobierno. Yo creo que hubo un momento, hace 10, 12 años, donde hubo mucho extremismo, mucho fanatismo de algunos empresarios, pero eso no puede traer que el gobierno venezolano vea al sector empresarial como enemigo. Entonces, el gobierno tiene que comenzar por estimular. Por ejemplo, ¿cómo es posible que aquí, hasta el año 2000, prácticamente la totalidad de las viviendas que se habían hecho en Venezuela, si no el 100%, eran hechas por empresas e ingenieros venezolanos? Aquí lo único que había extranjero era el albañil colombiano, el plomero, el maestro de obra italiano, que no era ingeniero, pero eran empresas venezolanas. ¿Cómo es posible que en los últimos años los que estén haciendo miles y miles de viviendas sean empresas de Bielorrusia, de Rusia, de China, Eso no tiene sentido. Y lo mismo pasa con otra serie de rubros. Entonces, el gobierno tiene Hay que revisar esas políticas. que revisar esas políticas, así es. Y Venezuela tendrá éxito si se cambian esas políticas. Sí puede, claro, gran yo- éxito porque el precio del barril se mantiene muy alto. Yo le recomendaría al gobierno que comenzara por enviar personas a ver las experiencias que acabo de citar. Ecuador. En Ecuador, el gobierno, amigo de Chávez, por un hombre cercano al socialismo, Rafael Correa, ha hecho obras importantes de infraestructura, inclusive ha mantenido el dólar como unidad monetaria del país, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero él lo ha hecho, lo ha mantenido. En Nicaragua y en Bolivia ha habido crecimiento económico, ha habido poca inflación. Entonces vamos a comenzar. Pero han desacuerdos con el sector privado. Exactamente. Pero En revisar políticas monetarias, en revisar los precios, Así es. en revisar estándares de producción. En fin, hay que ordenar el aparato Así económico es. privado y el público, las nuevas empresas socialistas que se están creando, para el objetivo, producir a gran escala y que haya la libertad de la Así oferta y es. demanda en función de que se equilibren los precios, porque si eso no lo hacemos... Tú lo has dicho, en la medida en que se produzca mucho, A gran escala, a gran tomate, escala. arroz, camisas, A pues gran los precios escala. tenderán a bajar. Es que tienden a bajar, porque Así es. hay abundancia de productos y el carretillero está obligado a bajar, porque al lado el tomatero tiene a 20 el kilo, el otro lo tiene a 15, el otro lo tiene a 10. A la gente que vive en los barrios. ¿Tu mensaje, Alfredo? Sí, exacto. A la gente que vive en los barrios y que en este momento cobra misiones, bueno, eso puede ser una solución provisional, pero le es mucho más importante conseguir un trabajo, bien sea formando ellos mismos una cooperativa o trabajando en una empresa que le pague 6.000, 8.000 bolívares y no cobrando por 2 o 3 misiones y al mismo tiempo está colaborando con la producción del país. Revisar las misiones también, revisar. Así es. Revisar si son productivas, si son rentables, porque son cargas adicionales al Estado. Ya para los Bueno, estudiantes, tu mensaje. darte las gracias y espero que los estudiantes, primero que estudien mucho, porque... Por cierto, para esta conversación revisamos el libro de Rafael Echeverría, La historia de la economía, 1944. Al 84. Al 84. Y en lo relativo a monedas venezolanas recomiendo el libro de Mercedes de Pardo, que no se consigue, pero hay que dar a la... Y las tesis de Alberto Adriani en la década del cómo 30, no. el programa de febrero. Bueno, ya hasta otro programa en la historia viva de Venezuela.